Muy buenas familia y bienvenidos un día más al canal. En esta ocasión os quiero hacer una actualización del mercado cripto y lo que espero durante los próximos días. Además de que si llegamos a la cantidad de 300 me gusta os publicaré todo lo que espero con Ethereum durante las próximas semanas. Va a ser uno de mis mayores movimientos si se cumple, al igual que se cumplió la caída de Bitcoin a los $54.000, zona donde tuvimos muy buenas oportunidades de compra en algunas de las altcoins, así que depende de vosotros llegar a esa cantidad de me gustas para poder subiros un segundo vídeo. Y además me gustaría que dejaseis en comentarios todas las altcoins que os gustaría que analizase para un próximo vídeo. Y dicho esto, comenzamos con el vídeo. Como bien veréis, Bitcoin se encuentra actualmente en la zona de los $64.900. ¿Y qué es lo que ha sucedido realmente con Bitcoin para caer hasta estos niveles? Pues nada del otro mundo. En realidad, Bitcoin ya estaba iniciando una estructura bajista desde estos máximos. Además, añádele que teníamos un imbalance que rellenar que se encontraba en la zona de los $64.300, nivel que llevamos comentando también de días anteriores. De hecho, esto lo podéis ver justo en el vídeo que subí hace 2 días. Y parece ser que Bitcoin por ahora está perdiendo una zona bastante importante de pivote. Lo cierto es que la dominancia en el día de hoy también está disminuyendo bastante. Estamos cayendo en cuanto a dominancia un 0,7%, lo cual es normal que a partir de aquí veáis una peor acción del precio en Bitcoin. Si yo fuese a acumular algunas altcoins ya de cara un poco más al medio plazo para las próximas semanas, un nivel importante en Bitcoin sería la zona de los $64.500, es decir... Bien, comentamos la zona de los $64.500 en Bitcoin, nivel que esperábamos que tuviese un retroceso para en este caso volver a plantear iniciar un movimiento alcista, pero aquí donde tenemos la guinda del pastel es en Ethereum, que de hecho esta operación la he compartido por el canal de Telegram privado, donde tenéis el enlace en la descripción y además en el primer comentario pineado. Aquí os paso justo todas mis operaciones de criptos en spot y futuros y además realizamos también operaciones con la bolsa tradicional. Como bien veis, la imagen se comparte por el grupo privado donde comparto todas mis imágenes, todas mis operaciones. En este caso aquí hablamos de un short en Ethereum con entrada en 3.450 y take profit en 3.350 y posteriormente en 3.220 y el stop loss justo en los $3.500. Teniendo en cuenta durante los últimos días que yo planteaba una caída de Ethereum hasta los $3.200, pues ¿por qué no intentar aprovechar un short hasta esos niveles? Y como bien veis, pues aquí simplemente la operación toca take profit número 1 y posteriormente tocamos take profit número 2, y esta es una operación que yo he realizado en una cuenta de fondeo que vosotros también podéis duplicar y replicar sin ningún tipo de problema. Hay muchísimas cuentas de fondeo donde podéis hacer este tipo de operaciones. Lo cierto es que si os fijáis en Bitcoin, en por qué se dio la caída durante el día de ayer, incluso en Ethereum o las altcoins, la caída principalmente se debe a que el día de ayer fue uno de los peores días de la bolsa desde hacía muchísimo tiempo. Ayer el Nasdaq y el S&P 500 tuvieron una caída bastante agresiva. De hecho, el S&P 500 lleva 2 días y lleva actualmente una caída de un 3%. Pero es que si os fijáis en el Nasdaq tenemos actualmente desde esa misma fecha, el 23 de julio, una caída de un 5%. Prácticamente todas las acciones en Estados Unidos han tenido correcciones muy agresivas estos últimos días, y esto también se ha llevado al sector de las criptomonedas, donde hemos tenido una caída en Bitcoin desde los 67 hasta los $64.000 o en Ethereum desde los 3.500 casi hasta los $3.100, principalmente, al menos desde mi punto de vista, impulsado por el movimiento bajista de la bolsa. Pero volviendo al caso principal, Ethereum se encuentra en estos momentos en $3.170 más o menos, y tal y como veis en esta imagen que os acabo de compartir, los ETFs de Ethereum al contado registran salidas de $113 millones en el segundo día de lanzamiento, es decir, no está entrando dinero a los ETFs de Ethereum, a pesar de que ayer, el día de la salida, tuvimos muchísimo volumen. De hecho, creo que el volumen de negociación llegó prácticamente a los $1.000 millones. Los fondos cotizados
mineros de Ether con sede en Estados Unidos han arrojado salidas netas de 113 millones de dólares. Todo esto ha sido debido principalmente al fuerte sangrado del Ethereum Trust de Grayscale. Como bien sabréis, han estado vendiendo bastante Ethereum durante los últimos días. Lo cierto es que Ethereum tenía un problema estos últimos días, y es que sobre todo no hemos podido romper la zona de los 3.500 dólares. Y es que lo más importante, cuando ya se acercaba esa fecha de salida de los ETFs, no pudimos barrer el máximo anterior, con lo que aquí ya estábamos posiblemente intentando ver una divergencia bajista en Ethereum que finalmente, como bien veis, ha llegado a la zona, al target en estos momentos. De hecho, si comprobamos el par Ethereum contra el gráfico de Bitcoin, se está cumpliendo prácticamente lo que estuvimos comentando días atrás. Ethereum se sigue manteniendo muy bajista contra el par de Bitcoin y necesitamos algo de compras para que en este caso pueda romper la directriz bajista que está formando. Como bien veis en esta imagen, tenemos el par Ethereum Bitcoin que está intentando rellenar este Fair Value Gap. Más o menos desde este punto sí que espero que Ethereum se comporte un poco mejor que Bitcoin y que al menos desde más o menos esta zona, línea lila que tenéis dibujada, intentemos atacar de nuevo los máximos, también teniendo en consideración que inicia de nuevo el FOMO con Ethereum y en teoría Bitcoin debería pasar a segundo plano. Por otro lado, y como llevamos comentando días atrás, Bitcoin, lo cierto es que ha iniciado de nuevo un movimiento alcista que probablemente nos lleve a máximos históricos durante el corto plazo, pero también he de decir que también había subido muchísimo. Bitcoin, si os fijáis, subió desde los 54.000 hasta los 68, es decir, una subida de 14.000 dólares. Después de tener una subida tan grande, lo suyo, lo justo y lo necesario sería tener un retroceso y posteriormente volver a iniciar el movimiento alcista. Para mí, el retroceso en Bitcoin mediano plazo debería darse más o menos hasta esta zona de aquí, que sería justo el nivel de los 60.000 dólares. Creo que ese sería un muy buen nivel para volver a incorporarse con Bitcoin en un movimiento alcista, pero como bien veis, por supuesto en la imagen, mientras nos mantengamos por encima de 63.500 dólares, vamos a seguir con predisposición alcista, es decir, si las velas de 4 horas diaria y por supuesto semanal cierran por encima de 63.500 dólares, no hemos perdido nada por debajo de estos niveles. De lo contrario, si tenemos alguna vela que nos esté indicando que hay cierta debilidad en el mercado, probablemente intentemos aprovechar esta caída hasta los 60.000 dólares, zona donde buscaremos un short y posteriormente reincorporarnos al movimiento alcista en Bitcoin. De lo contrario, donde estamos en estos momentos, yo personalmente por ahora me voy a mantener un poco al margen. Además, fijémonos en un aspecto muy importante, que es la dominancia, y por eso os digo que en estos momentos es muy posible que durante el mes de julio y el mes de agosto no tengamos una mega subida de las altcoins, porque la dominancia en Bitcoin de nuevo está teniendo una subida bastante fuerte. De hecho, estamos actualmente por encima del 56%, y esto lo único que nos quiere decir, fijaos la cantidad de techos que tenemos en estos niveles. Si Bitcoin finalmente consigue romper esta zona, vamos a seguir subiendo en cuanto a dominancia, con lo cual Bitcoin contra las altcoins se va a seguir manteniendo bastante fuerte y va a seguir recibiendo mucho más dinero a diferencia de prácticamente las altcoins. Fijándonos principalmente en el Total 2 y Total 3, podemos ver que en cuanto al Total número 1, que es el que incluye prácticamente a Bitcoin y a las altcoins, nos gustaría volver a reincorporarnos en el movimiento alcista más o menos en esta zona, que es probablemente cuando Bitcoin intente acercarse a la zona de los 60.000 dólares, que es el área donde a mí me interesaría volver a recomprar para intentar atacar de nuevo los mismos máximos que tenemos. En el Total 2 la historia cambia, porque no hemos podido romper esta resistencia, la cual llevamos comentando durante días atrás, lo cual tampoco pasa nada porque, bueno, pues simplemente no estamos en una tendencia muy fuerte, porque los índices también están cayendo bastante. Y como bien veis, a mí en cuanto al Total 2 me interesaría más o menos caer sobre los 930-940.000 millones, y a partir de ahí sí que intentar romper y consolidar por encima del máximo anterior, algo que sucedió también en mayo de este mismo año. Y si nos vamos al Total 3, más o menos buscaríamos exactamente la misma entrada, caer más o menos sobre los 580.000 millones y a partir de aquí incorporarnos al movimiento alcista, que más o menos nos debería llegar prácticamente hasta esta zona, que serían los 720.000 millones, lo cual nos daría más o menos una subida de un 23%.
Por otro lado, me gustaría aprovechar durante los próximos días aún así algunas operaciones que creo que deberían darse en el mercado, algunas de ellas como por ejemplo Solana, que la llevo esperando durante estos últimos días más o menos sobre la zona de los $160. Aún así, he de recalcar que prácticamente todas las altcoins están iniciando una tendencia bajista o al menos en el corto plazo ciertas correcciones, con lo cual no nos vamos a incorporar de forma muy agresiva en los movimientos porque actualmente y la tendencia principal, tal y como veis en esta imagen, están siendo retrocesos. Esos retrocesos deberían llegar a cierto punto y posteriormente darnos un cambio de tendencia, pero por ahora no lo estamos teniendo, con lo cual simplemente nos vamos a mantener o al margen o de lo contrario, si queremos operar alguna altcoin en long, esperaremos a puntos importantes. Y en el caso de Solana, su punto importante es más o menos la zona de los $162, la cual me gustaría cazar y a partir de ahí llegar a 188 y posteriormente hasta los $210. Pero tal y como veis en esta imagen, que es la gráfica de Solana contra el par de Bitcoin, sí que está teniendo una gráfica muy alcista, intentando incluso romper el máximo de mayo de 2024. Y como bien veis, en una temporalidad diaria nos encontramos por encima de ese nivel. De hecho, durante el día de ayer era increíble porque tanto Bitcoin como Ethereum no hacían más que caer y Solana se mantenía por encima de los $180. Con lo cual sabremos que durante las próximas semanas Solana va a tener muchísimo protagonismo en el mercado cripto, solamente hay que fijarse en esta imagen, con lo cual y a partir de aquí Solana y sobre todo su ecosistema va a ser lo que más nos interese durante las próximas semanas. Monedas como por ejemplo Hito, Júpiter, incluso PIZ o Raydium van a ser monedas que a mí personalmente van a llamarme mucho más la atención que por ejemplo el ecosistema de Ethereum, que durante los últimos días no ha hecho más que caer, a diferencia de Aave, que ha tenido una noticia muy importante este último día. Pero fijémonos en la gráfica de Allegro, en la gráfica de Arbitrum, en DIDX, en EtherFi, en ENS, en GMX y MX, que veréis que ninguna de ellas está teniendo una gráfica atractiva. Y yo personalmente pensaba que el ecosistema de Ethereum iba a subir con la atracción de los ETFs del mismo, pero como bien veis está siendo un mercado bastante bajista y yo personalmente creo que a Ethereum y a ese ecosistema le va a costar muchísimo durante los próximos meses adaptarse a las condiciones y habrán muchas mejores monedas que lo harán muchísimo mejor. Por otro lado, estoy esperando algunas compras en monedas como por ejemplo Injective, que también han roto los máximos anteriores, como por ejemplo más o menos la zona de los 24, hemos llegado a 28 y actualmente una caída más o menos a la zona de los $21 debería darnos un empuje para seguir subiendo durante los próximos días, tal y como bien veis en la imagen. Más o menos esa subida debería llevarnos hasta los $30-32 y posteriormente para mí el siguiente nivel importante serían los 40, pero tal y como os digo anteriormente, estamos viendo a las altcoins un poco débiles, así que tampoco me quiero exponer demasiado al mercado y simplemente quiero buscar monedas que tengan algo de fuerza alcista. Por otro lado tenemos otras altcoins que actualmente no me interesa comprar, no porque no me gusten esas monedas, de hecho voy a hacer un vídeo espacial sobre todas ellas que en estos momentos están teniendo gráficas un poco bajistas, simplemente para que veáis que no es el momento adecuado para comprar estas monedas mientras Bitcoin está en $64.000, porque imaginaos que tenemos una caída hasta los $50.000. Habrán muchas altcoins que no es que se vayan a extinguir ni mucho menos, pero tendrán precios muy bajos, con lo cual no te interesa estar haciendo DCA con monedas que se ven muy mal en estos momentos en temporalidad diaria y semanal, porque si Bitcoin tiene un retroceso únicamente hasta los 54 o incluso los $50.000, estas altcoins se van a ir a precios muy bajos. Es el ejemplo de Matic, que actualmente está en $0,49 y está a punto de nuevo de tocar esos mínimos que tuvimos a mitades y principios de este mes cuando Bitcoin tocó los $54.000. De hecho, como bien veis, Matic incluso no consigue romper el máximo anterior. Yo solamente recompraría Matic si conseguimos recuperar algunos niveles que hemos roto anteriormente, como puede ser la zona de los $0,58. Si Matic durante las próximas semanas consigue romper ese nivel, yo personalmente sí que buscaría incorporarme dentro de un movimiento alcista. De lo contrario, es algo que no me interesa en estos momentos.
Así que en realidad la situación en estos momentos no la voy a complicar mucho más de lo que ya es en realidad, porque si nos fijamos está entrando bastante volatilidad en el mercado. Si Bitcoin se mantiene por encima de los 63.500 dólares voy a seguir con predisposición alcista, de lo contrario si rompemos ese nivel de pivote buscaré shortearlo hasta la zona de los 60.000 dólares y en 60.000 dólares volver a buscar ciertas posiciones largas y algunas compras en spot de monedas fuertes como Solana o su ecosistema. De lo contrario, si Bitcoin se mantiene por encima de esa zona de los 63.500, buscaré los trades que llevo esperando desde estos últimos días atrás, que sobre todo voy a compartir por la comunidad privada, así que estad muy atentos, tenéis enlace en la descripción y nos vemos a la próxima.